Amados hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 2. Capítulo 8, versículo 2, y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El tema que usaré para predicar por unos breves minutos le he puesto la cruz, tu fe y el Espíritu Santo. La cruz, tu fe y el Espíritu Santo. Ruego a Dios que Él me llene de gracia para predicar su palabra. Primeramente debemos afirmar a la luz de la palabra de Dios que el creyente peca, pero no es su práctica habitual. Juan el Amado escribe en su primera carta: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea el Señor. Es cierto que el creyente peca a veces, y muchas veces lo hacemos con el pensamiento. Decimos cosas que no debemos decir, hacemos cosas que no debemos hacer. Pero muy diferente es cuando el creyente practica en forma habitual el pecado. El apóstol Pablo dice en el capítulo 6 de Romanos que no se nos ocurra pensar que porque esta gracia perdonó todos nuestros pecados, vamos a continuar pecando de manera habitual como antes de ser salvo. El apóstol Pablo lo hace a través de una pregunta retórica, comenzando en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo responde inmediatamente: en ninguna manera. Esa frase en el original es enfático, quiere decir que perezca esa forma de pensar. No pienses que porque esta gracia perdonó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los del futuro, vamos a continuar pecando en forma habitual como antes lo hacíamos de ser salvo. No pienses así, porque la gracia, amada iglesia, no da licencia para pecar. No obstante, y lamentablemente lo digo y no lo digo con alegría de corazón por ningún motivo, muchos creyentes, yo era uno de ellos, muchos creyentes pasan y han vivido situaciones difíciles y amargas en sus vidas. No tienen victoria sobre el pecado, están esclavos de alguna práctica pecaminosa y eso le ha causado terribles dolores y angustias a su vida. Es lamentable porque muchas de aquellas prácticas no solamente es dañado a la persona que peca, sino también su entorno, aquellos que le rodean, su familia o la misma iglesia. No obstante, amado hermano, si tú te encuentras en estos momentos pasando una situación difícil, triste, amarga en tu vida y quieres salir de aquello y no puedes, déjame decirte, aleluya, hay buenas nuevas para ti, hay esperanza para ti. Bendito sea el Señor. Su palabra nos va a responder y nos va a enseñar ahora 3 verdades que tú debes saber para tener victoria sobre aquello que tú no puedes vencer por ti mismo. Y la primera verdad que te quiero mostrar a la luz de su palabra es que la cruz es el único terreno de victoria sobre el pecado. Aleluya. Déjenme repetirle aquello. La cruz, y no les hablo de ese madero, sino les hablo de lo más glorioso, de lo más grande, lo más grandioso que Jesucristo hizo en aquella cruz. Estoy hablando de la obra de Jesús en la cruz. Es el único lugar, es el único terreno de victoria sobre el pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 3 nos dice una tremenda verdad que nosotros debemos conocer, no debemos ignorarla. A tal punto que Pablo dice: ¿o no sabéis o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esa palabra bautizo es del griego baptizo, que significa colocar, significa sumergir,
significa introducir. Es decir, en el día en que usted fue salvo, el Espíritu Santo lo bautizó, lo colocó, lo sumergió, lo introdujo en la muerte de Cristo, en la cruz. Es decir, cuando Dios mira la cruz, Él lo ve a usted. Y cuando Él lo ve a usted, Él ve a Jesús. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ahí fuimos justificados. Ahí Dios nos declaró santo. Ahí Dios nos declaró justo, porque fuimos colocados en la muerte de Cristo. Esa es nuestra posición, que usted y yo y que todo salvo ha sido colocado. Es su posición que tiene en Cristo Jesús, que es en su muerte. Más abajo dice que fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y en el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Y en el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. El capítulo 6 es la cruz. Es la cruz en lo que respecta no para salvación, porque usted ya lo ha sido, ya ha sido salvo, ya ha sido justificado. Está hablando el capítulo 6 de Romanos para santificación, en la cual usted y yo estamos viviendo en este aspecto de la salvación, en donde usted está siendo liberado del poder del pecado y a su misma vez está siendo conformado a la imagen de Cristo, lo cual es referencia al fruto del Espíritu. Pero debemos entender nuestra posición que tenemos en Cristo, y más que entenderla, debemos creerla por la fe, porque esto se entiende por la fe. Fuimos colocados en su muerte. Ahora, ¿por qué fuimos allí colocados? ¿Por qué fuimos bautizados en ese lugar, en ese terreno? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es clara. Colosenses, el apóstol Pablo dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Aleluya! Jesucristo venció al diablo. Jesucristo venció a los demonios. Él desarmó los poderes de las tinieblas en la cruz. Bendito sea el Señor. El autor de Hebreo dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, alabado sea el Señor, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 2:14 dice, Jesucristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, a tal punto que en 1 Corintios el apóstol Pablo le pregunta y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Jesucristo, nuestro sustituto, venció en la cruz del Calvario para que nosotros también vivamos por Él, andemos por Él. Pablo dice en el capítulo 8, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, la primera verdad, amado hermano, amada iglesia, que debemos saber es que usted fue colocado, sumergido, bautizado en la muerte de Cristo para andar en vida nueva. Eso me está indicando que el único terreno de victoria sobre el pecado es la cruz, porque allí Jesucristo venció aquello que usted y yo no podemos hacer. Es imposible para nuestra capacidad humana vencer el pecado. Es imposible, no podemos. No estés luchando contra aquello que te va a vencer. Jesucristo lo ha vencido. Ahora yo necesito mostrarte la segunda verdad. Y la segunda verdad va ligada con lo que acabo de hablar. ¿Dónde queda tu fe? ¿Dónde debe estar enfocada tu fe? Déjenme decirle dónde no debe estar enfocada. Nuestra fe no debe estar enfocada en lo que nosotros hacemos para Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos. Yo lo entendí hace unos 5 o 6 años atrás. Ante esto no lo entendía, no lo comprendía. Pero nuestra fe no debe estar colocada en lo que tú haces para Dios, en tus obras, en las funciones que tú tienes en la iglesia, en los servicios que se te dan en la iglesia, etcétera, en todo lo que hacemos, en las obras piadosas, en todo aquello. Tu fe no debe estar enfocada allí. Ese es un mal enfoque de fe. Cuando tú haces de tu práctica cristiana algún fundamento de fe para santificación, cuando tú haces de tu práctica cristiana un fundamento de fe
para ser libre del pecado, para santificar tu vida, déjenme decirte que estás viviendo con una fe mal enfocada. Es urgente que en estos momentos en oración le pidas al Señor que tu fe sea enfocada en el único terreno de victoria que es la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque allí fuimos nosotros bautizados. Esa es nuestra posición. Ese es un hecho que ya fue realizado. Ahora eres tú, soy yo el responsable de mantener mi fe, de perseverar en la fe, pero en esa verdad que te estoy hablando, que es la cruz de Cristo, porque allí Jesús trató con el pecado. Bendito sea el Señor. Dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por tanto, amado hermano, la segunda verdad que te quiero enseñar es que tu fe debe estar puesta, cimentada en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario. No solamente el día domingo, no solamente el día en que tú vas a la iglesia, sino cada día de nuestras vidas hasta que suene la trompeta. Y como digo siempre, nadie se gradúa de la cruz. Alabado Dios, bendito es su nombre. El Señor dijo que si tú quieres seguir en pos de mí, debes negarte a ti mismo y tomar tu cruz cada día. No es solamente un día, sino cada día de nuestras vidas. Que el Señor nos dé poder, nos dé fe, nos ayude a enfocar nuestra fe en la cruz. Esa es nuestra batalla y déjenme decirles algo. El diablo va a querer desenfocar su fe de allí, la va a querer desviar en otra cosa, cualquiera que sea, aunque sea muy hermosa su obra. El diablo va a tratar de desenfocar su fe de la cruz de Cristo. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque el diablo, lo que más odia el diablo es la cruz. Lo que más odia el diablo es la cruz. ¿Por qué? Porque allí él fue derrotado. Entonces él sabe perfectamente que si usted comienza a ejercitar su fe en la cruz cada día de su vida, va a saber que el Espíritu Santo va a obrar a su favor, va a empezar a vivir la vida cristiana. Él no quiere eso. Él quiere que usted confíe en usted mismo, que ponga su fe en sus capacidades humanas, que ponga su fe en la religión, que ponga su fe en sus obras que usted hace para Dios. Pero no es así. Déjenme decirles algo, el diablo lo va a querer hacer, pero usted no, manténgase firme en ese terreno de victoria que es la cruz de Cristo. Alabado sea su nombre para siempre. Y la tercera verdad que te quiero enseñar a la luz de esta palabra se encuentra en Romanos 8:2, que es el versículo que leí. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, ese término ley se refiere a la manera de cómo obra el Espíritu Santo. Aquí nos responde la forma, la manera de cómo Él lo hace. Usted sabe perfectamente lo que el Espíritu Santo hace. Estoy seguro que lo sabe usted. Él nos consuela, Él nos guía, Él es el Paracletos. Él hace la obra en nuestra vida. Yo sé que usted lo sabe aquello, pero muchos desconocen cómo Él lo hace. Y el término ley se refiere a un principio de operación. En otras palabras, se refiere a la manera de cómo Él hace su obra. Y lo hace en Cristo Jesús. Alabado Dios, que es nuestra posición que tenemos en Él. Él lo hace allí, en ese terreno de victoria que es la cruz de Cristo. Es decir, el espíritu de vida. Ahora, ¿por qué el espíritu de vida? Bueno, porque Él, estando muerto en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, dice el autor Pablo en Efesios. Y una segunda razón por la cual se le denomina el espíritu de vida es porque el espíritu, el obrero divino que mora en nuestro corazón, él reproduce la vida de Cristo en nosotros. Por tanto, toda aquella obra que el Espíritu Santo desea hacer en nosotros, enseñarnos paciencia, humildad, reproducir el fruto de su espíritu, todo aquello Él lo hace junto a la cruz, en virtud de lo que Cristo hizo en el Calvario. Y es el Espíritu Santo que aplica la victoria de Cristo en su vida y le da poder para vencer el poder del pecado. Todo aquello que usted en estos momentos se encuentra a lo mejor sufriendo, se encuentra batallando y no logra salir de allí, ponga su fe en Cristo y la cruz, y el Espíritu de vida, quien obra dentro de la obra terminada de Cristo, comenzará en usted una obra poderosa, maravillosa en su vida. Alabado sea su nombre. Yo le pregunto, ¿usted lo cree? ¿Crea lo que estamos hablando? Por tanto, coloque su fe allí. No hay otra cosa más. Y el Espíritu Santo
lo guiará a orar más al Señor, a buscar más de su presencia, a leer más su palabra. Comenzará a tener deseo de congregarse más, de servir al Señor. Ya no será el impulso de nuestra carne, sino al impulso de su Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Alabado Dios. Yo te invito, amado hermano, a que enfoques tu fe en la cruz de Cristo, y el Espíritu Santo obrará a tu favor y quemará toda la basura y la escoria que nos aparta y nos aleja del Señor, de nuestra comunión con Él, porque Él quiere obrar en tu vida, quiere darte libertad y gozo. No te rindas. Él puede hacer una obra en estos momentos que tú estás escuchando este mensaje. Él puede obrar mañana, Él puede obrar en este instante, no lo sé, pero Él lo va a hacer. No te rindas, no te des por vencido. Él lo va a hacer, pero requiere que tu fe permanezca en Cristo y la cruz. Y esa es la manera de cómo el Espíritu Santo puede santificar más y consagrar más nuestras vidas. Gracias, Señor, doy por esta palabra y ruego que el Espíritu Santo haya hablado a su vida. Tu única respuesta y tu única victoria se encuentra en la cruz. El Espíritu Santo le dará poder para vencer el poder del pecado. Alabado Dios. Dios te bendiga y que esta palabra haya sido de tremenda bendición para ti. Dios te bendiga.